Noches, extendemos un caluroso saludo para toda nuestra audiencia amante del cine, de esta gran industria audiovisual que cada vez nos sorprende más con nuevas sorpresas, con nuevas cosas que nos trae obviamente también la innovación. Sean bienvenidos a Rincón del Fan. Hoy me acompaña claramente mi compañero de estudio, Jimmy Rivera. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Bueno, buenas noches a todos ustedes. Así es, este es el rincón del pan para todos los amantes del cine, de las películas y de todo. Y bueno, hoy tenemos dos invitados especiales, Juanes, que nos van a hablar de una película, Sí. em, una película bastante increíble, basada en hechos reales. Esta película se llama Oppenheimer. Y bueno, Juanes, dele la bienvenida a estos dos invitados. Claro que sí, primero recordándoles que Rincón del Fan es un programa hecho por y para ustedes, los amantes del cine como nosotros, y pues que claramente pueden dejarnos todas sus opiniones, todas sus preguntas y obviamente todas sus propuestas de las películas que analizaremos en este espacio. En este caso y para esta emisión fue Oppenheimer, una película estrenada en el año 2023 que retrata más o menos la vida de el padre de la bomba atómica, pero para no entrar más en detalles y darle paso a los invitados que puedo ver que están, que en serio que entran en el programa, quiero saludar y extender un gran abrazo a la distancia para Felipe Mayorga, nuestro analista especializado en la parte cinematográfica. ¿Cómo estás, Felipe? Bueno, muchísimas gracias muchachos, de verdad qué gran invitación, muy afortunado de estar en este programa. Y bueno, sí, vamos a hablar de una película que ha roto récords, que ha tenido bastante importancia a lo largo de los años, ya incluso habiendo pasado 2 años de la misma, sigue generando bastante revuelo. Y sí, vamos a hablar de una película que nos ha dejado tanto en el tema del cine, que es en donde les voy a brindar mi opinión, tanto como en el tema histórico que abarca todo este proyecto. Así es, y también extendemos un gran saludo y un abrazo muy especial para nuestro experto en historia, Julián Patiño. Buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia y claro que sí, el día de hoy estamos para aprender. Sin duda es una gran película, un poco compleja, pero es así, es una película la cual detrás de ella nos deja mucho conocimiento y pues bueno, esperemos que en esta transmisión puedan aprender un poco de todo lo que hay detrás de esta gran película. Así es, y bueno, ¿qué les parece si arrancamos primero mencionando y agradeciéndole al Politécnico Gran Colombiano por brindarnos el espacio para hacer todo este tema del stream de este programa, El Rincón del Fan, el programa hecho por y para los fanáticos del cine a nivel mundial? Bueno, pues empecemos a hablar de la película. Jimmy, no sé si quieres arrancar. Yo pensaría en que, si les parece bien a nuestros invitados y obviamente a toda nuestra audiencia, hacer un balance general de lo que fue la película para cada uno, porque obviamente cada uno de nosotros la vio para poder hacer este conversatorio. Entonces, quiero que me digan en un comentario y obviamente su calificación sobre esta película desde su subjetividad. No sé si quieren arrancar los invitados, podemos arrancar con Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, definitivamente una película muy importante, una película que marcó un antes y un después. Si bien es cierto que hay muchas películas alrededor del tema de la guerra, que ya existían incluso otras versiones de lo que es Oppenheimer, esta versión de Christopher Nolan es probablemente una de las mejores y más encima tiene actuaciones muy a la altura. Por eso mismo es que esta película marcó un hito, costando solamente 100 millones de dólares, logró recaudar más de 950 millones de dólares. Una cifra escandalosa, más que nada a tener en cuenta que obviamente ocurrió el tema de la pandemia y obviamente el cine decayó bastante durante toda la época del COVID. Entonces, pues fue un hito, fue algo que ayudó bastante al cine, pero más allá de eso, también es una película que aporta bastante, es una película
con un sentimiento bastante fuerte, es una historia diferente y por lo mismo para mí yo creo que es una película que merece un 8.5 de calificación, una película que nos ha ofrecido muchísimas cosas y que más encima pues podemos hablar de que es una película de época, ¿sí? No, no es, digamos, lo general, que es lo fantasioso, que es el tema de superhéroes y demás, sino que es una película de época que tanto culturiza como muestra diferentes versiones de un hecho histórico. Bueno, gracias Pipe por tu opinión sobre esta película de Oppenheimer. Ahora vamos a pasar al invitado Julián Patiño. Es un experto en historia y entonces, como estamos hablando de nuestra opinión sobre la película de Oppenheimer, Yuyo, ¿qué te dejó esta película? ¿Qué te dejó? ¿Qué ética nos enseña esta película a base de tu perspectiva? Bueno, sin duda, como dije anteriormente, es una película que detrás de ella hay muchos conocimientos que como para entenderla toca primero hacer como un, una investigación exhaustiva con lupa y todo donde se tenga en cuenta qué pasó antes y después del suceso de la bomba atómica. Así que sin duda es una película bastante compleja de entender, pero es una película que cuando la entiendes te tomas el tiempo para entenderla y tienes todos los conocimientos previos. Sin duda es una película que te nutre de forma histórica, que te nutre de forma académica, así que es una gran película. Y sin duda es una excelente película. Siento que el trabajo de Christopher Nolan y también de los diferentes actores como Downey Jr. o Murphy también aportó a que la película tuviera ese don, que todas las personas que pudieran ver la película lograran entender y lograran como consumir los diferentes contenidos que son bastante amplios. Entonces, gran trabajo por parte del director y los actores, porque sin duda hacer un tipo de película como esta no es fácil desarrollar. Así que la verdad, por ese lado bastante bien y pues espero que a lo largo del streaming puedes contarles más cositas de la parte histórica. Y si pudiera darle una calificación de 8, le daría 8 estrellas a esta gran película. Ok, Bueno, es una ahí calificación alta. Sí, se mantiene es dentro una del calificación. promedio. Bueno, ¿vamos a pasar con Jimmy, esas opiniones o qué? no, wait. Eh, obviamente tu comentario, tu opinión, calificación de la Eh, película, de la película. de Bueno, Oppenheimer, de... de Oppenheimer y todo. Bueno, yo vi la película y bueno, hay escenas que pues me llamaron la atención de esta película de Oppenheimer. em, pero sinceramente, como cabe mencionar, Julian, sí, hay que ver la película muy, muy a fondo. Es una película que toca ver muy, muy a fondo para poder así entenderla, qué objetivo o qué ética nos está enseñando esta película llamada Oppenheimer. Eh, a mí me gustó la película, yo le doy una calificación de 9 y con las actuaciones de Robert Downey Jr., de Cillian Murphy y de otros actores, digo que incluso esta película deberías como sacar como una secuela. Literalmente esta película a mí me encantó, a pesar que dura 3 horas. Ok, sí, sí, a pesar del tiempo creo que es una película de esas que uno dice, oiga, lo tienen a uno conectado, como que no dejan que uno, como que se pierda en la historia. Eso sí, hay que mantener ese hilo conductor, porque después de cierto tiempo uno puede ir perdiendo el hilo de la historia, puede irse desconectando de los personajes, pero exceptuando esa parte, creo que es una película increíble, es una producción muy elaborada, o sea, se nota que es muy elaborada desde el tema de los efectos, el tema de, bueno, cómo se maneja la parte técnica, que ya más adelante Felipe nos va a contextualizar sobre ello. Pero entonces empecemos este conversatorio hablando sobre un tema base en la película y es, bueno, más que un tema creo que es como
una condición, y es que, hablando fuera del aire, Julian nos comentaba que para poder entender la película se necesita conocer el contexto histórico, se necesita saber de la historia, quién fue Robert Oppenheimer, qué hizo, pues, en su vida profesional, en su vida personal, cómo llegó, obviamente, al proyecto Manhattan, etcétera, etcétera. Mejor dicho, el punto de partida hasta cuando finalizó en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo que pasó más adelante con el tema legal, etcétera. Pero ese tema no lo vi yo, ese tema obviamente lo da nuestro invitado especial, Julian Patiño, que nos viene a contextualizar de toda la parte histórica que conlleva la película de Oppenheimer. Bueno, pues, no sé si les parezca correcto empezar por Robert Oppenheimer, el cual fue un físico teórico estadounidense que pues es considerado el padre de la bomba atómica, y siento que la película nos relata de gran forma de por qué es considerado el padre de la bomba atómica. Eh, es dentro de sus mayores reconocimientos es como el director científico del proyecto Manhattan, que fue el proyecto secreto de Estados Unidos para desarrollar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Más adelante quiero profundizar en ese tema, pero bueno, datos así de forma amplia. Su formación académica fue en Harvard, Universidad de Cambridge y la Universidad de Gotinga. Y pues su especialidad fue la mecánica cuántica, física teórica y astrofísica. Bueno, su rol en el proyecto Manhattan, que fue como su sello, fue nombrado el director del laboratorio de los Álamos en Nuevo México. Durante su trabajo como director de este laboratorio, coordinó el trabajo de los científicos. Bueno, trabajó en conjunto con científicos como Enrico Fermi, Niels Bohr y Richard Feynman para diseñar y construir la bomba atómica. También supervisó la prueba Trinity, que es la primera detonación nuclear de la historia. Y bueno, después comandó y guió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Pero luego de haber como hecho estos bombardeos, expresó un sentimiento de culpa, y pues siento que la película al final nos llega como a relatar la culpabilidad que él sentía después de haber detonado las bombas nucleares en Japón. Entonces esto es un poco acerca de la vida de Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica. Y bueno, yendo un poquito como para contextualizar cómo surge la guerra de la bomba atómica, primero es que después de la Primera Guerra Mundial y durante los años 20 y 30 empezó una revolución cuántica, en el cual empezó el auge de la física teórica y la mecánica cuántica en Europa. De ahí salen figuras como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Albert Einstein. También, en paralelo como a la revolución cuántica, en Estados Unidos, un dato de pronto no menor, que es la Gran Depresión. Para las personas que no sepan, la Gran Depresión es cuando se cayó la economía total de Estados Unidos. Entonces esto de cierta forma hizo que Estados Unidos tuviera varios daños colaterales, y eso poco a poco fue como haciendo que de cuanto de forma militar ellos escasearan, porque pues no habían recursos con quien estar de forma militar. Y hay otro que, aunque no parezca, también tiene que ver, que es la Guerra Civil Española, que esto influye en Oppenheimer de forma política. Por eso es que se empieza a conectar como con los círculos de la izquierda. Eso es como un contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, y el cual se va transcurriendo al desarrollo y la guerra de la bomba atómica. Bueno, ahí vemos que es una larga historia, tanto de la película como el contexto histórico que nos deja la película Oppenheimer, perdón. Pero bueno, yo, hablando de la película, yo quiero preguntar a nuestro experto en cine y todo el tema que tiene que ver. Yo sé que grabar una película no es muy fácil, pero hay unas escenas que me llamaron la atención. Esas escenas cuando Oppenheimer está hablando y pensando y cómo puede cambiar el mundo con estudiar física cuántica y mecánica, bueno, y todo lo que él estudió, eh, cómo se hicieron esas escenas, esas transacciones de las chispas cuando él se imaginaba visualmente la división de átomos y de ondas y de reacciones nucleares.
Sí, no, realmente el trabajo realizado sobre todo por Christopher Nolan, que pues ya lo hemos mencionado bastantes veces, él ha trabajado en películas bastante importantes como lo es Interestelar o incluso la trilogía del Caballero de la Noche. Son películas que nos permiten entender por qué este director hace las cosas como las hace, principalmente en el tema de enfocarse en Oppenheimer, así como lo mencionaba Julian. Oppenheimer ha sido un personaje complejo, es un personaje que digamos que ha transmitido diferentes cosas a lo largo del tiempo y obviamente se le dio a conocer evidentemente por ser el padre de la bomba atómica y demás. Pero todas esas ideas que él tuvo desde el inicio de su etapa en Cambridge, todo eso nos lo transmite Christopher Nolan. Y digamos que es el punto más fuerte de la película, de que no sentimos que estemos siguiendo, o sea, estamos viendo simplemente la vida de Oppenheimer, no, la estamos sintiendo y la estamos viviendo con él. Por eso esa primera escena en donde él coge la manzana, le inyecta un par de cosas y luego tiene todo ese pensamiento que lo hace tomar las reacciones suficientes para empezar a preocuparse por su futuro, pues son decisiones bastante importantes. O sea, no es una escena ahí puesta por mostrar el cosmos y así, sino para entender cómo Oppenheimer ya desde un inicio estaba destinado a algo así. Obviamente tenemos que tener en cuenta pues el contexto que obviamente Julian ya nos compartió, de que obviamente el mundo entre la transición de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial, pues digamos, sufrió unos cambios bastante importantes. Y obviamente el tema de Oppenheimer, pues se demuestra claramente en la película. Así es, Felipe. Y bueno, quiero regresar la pelota a nuestro experto en historia, Julián Patiño. Este tiempo, y lo muestran en la película, era un tiempo complejo en cuanto a los ideales políticos, ¿sí? Mientras que en Rusia se desarrollaba un primer pensamiento comunista, en España se desarrollaba el tema fascista y más hacia el tema latinoamericano estaba apareciendo el socialismo. Bueno, todas estas ramas de la política, estas inclinaciones, se ve cómo esto permea mucho el contexto estadounidense, porque como lo plantean en la película, no lo hablo de lo que sé, sino lo que vi en la película, los estadounidenses veían el comunismo como un enemigo. Y obviamente eso empezaba a cerrarle mucho las puertas a Oppenheimer. Pero, Julian, ¿cómo podemos vincular a Oppenheimer con todo ese tema político, comunista, que tal vez pudo afectar un poco en su carrera? Bueno, como primero, como para entender, recordemos que el momento de la película se desarrolla entre la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en esos momentos los intereses, cada bando o cada país involucrado en la guerra tenía un tipo de direccionamiento y pensamiento político diferente, haciendo que las personas que trabajaran en conjunto con los diferentes países tuvieran como un rol bastante cuestionado y tenían que sí o sí ir por la misma línea política, ¿no? Entonces como que siento que ese es como para empezar, debería ser eso. Y pues como te dije anteriormente, eh, Oppenheimer se fue guiado de cierta forma por la Guerra Civil Española. Después de esta guerra, él siente como que cierta afinidad con los círculos y todo lo que los pensamientos de la izquierda. Entonces, de cierta forma, esto sí lo llegó a cuestionar porque pues sabíamos que la idea que tenía Estados Unidos es algo totalmente controversial y bastante diferente a la línea que tenía Estados Unidos. Así que al tener contactos con círculos de izquierda y también con el Partido Comunista en Estados Unidos, era que de forma política tenía dos bandos diferentes y pues sabíamos que durante una época de guerra, pues los de estar en como en dos bandos diferentes es cuestión de peligro y algo bastante difícil de llevar. Así que esto de cierta forma lo influenció, pues el hecho de estar con un bando con el otro, porque pues de cierta forma él amaba a su país y eso se logra ver en la película, pero no estaba del todo de acuerdo con ciertos ideales políticos. Por eso también llegó a tener como afinidad con esos círculos de la izquierda después de la Guerra Civil Española.
Bueno, veo que, como mencioné, es un contexto muy largo, gracias a nuestro historiador Julia, que ya tenemos como todo eso pasó en nuestra historia que hemos recorrido. Bueno, em, siguiendo al tema de la película. Hay en toda la película, desde inicio a fin, sabemos que cuando enfocan o cuando muestran a Robert Downey Jr., que fue Strauss, el director del instituto que le ofreció empleo a Oppenheimer, em, pero cuando muestran a Oppenheimer está a color. Cuando está Strauss está a blanco y negro, pero cuando está Oppenheimer está a color. ¿Qué quiere decir esos cambios de color? ¿Qué significa Strauss a blanco y negro y qué significa Oppenheimer en color? Bueno, definitivamente ese es uno de los puntos más importantes de la película y es, digamos, lo que quiso expresar Christopher Nolan a la hora de desarrollar esta misma. Y es que obviamente entendemos que el personaje principal es Oppenheimer y por eso mismo el infundir y todas las ideas que él tenía y nos transmite a lo largo de la cinta, evidentemente tenía que ser de estos colores. Obviamente ahí estamos viviendo lo que obviamente fue lo que vivió Oppenheimer y lo que nos hace sentir a través de todas sus vivencias. Y por la parte de Lewis Strauss vemos que es a blanco y negro, dándole como ese tono formal, como ese tono serio a todas las situaciones que involucran a este personaje. Obviamente también hay que recalcar que ambas actuaciones se destacan bastante, tanto la de Cillian Murphy como la de Robert Downey Jr., cada uno interpretando al personaje con sus grandes características. Y obviamente yo quiero destacar principalmente una escena que digamos que es como el desembocador de todo lo que ocurre al final en el clímax, y es el tema de la conversación de Oppenheimer con Albert Einstein en el estanque. Justo después de que Lewis Strauss quisiera contratar a Oppenheimer, el tipo va y habla con Albert Einstein y este no llega a saludar a Lewis Strauss. Por lo mismo, eso como que genera el primer resentimiento de Lewis Strauss hacia Robert Oppenheimer, creyendo que puso en contra a Albert Einstein. Y obviamente vemos esas dos escenas tanto en el blanco y negro de Lewis Strauss como a color con Robert Oppenheimer. Con eso en claro, tenemos en cuenta que cada uno lo vivió de diferentes perspectivas. Y obviamente vemos que, aunque Lewis Strauss sabía los peligros de contratar a alguien como Oppenheimer, Oppenheimer realmente estaba más afectado por lo que él había sentido y obviamente todo lo que había generado para ya este nivel de la película. Por eso es que esta escena se es manejada en diferentes momentos de la misma, porque no solamente la vemos a más o menos a la mitad del corte, sino también en la escena final, dando en cuenta de el cambio de perspectiva que se ha dado entre los diferentes personajes sobre el mismo evento. Déjeme aquí añadir algo y es que ese clímax me parece que es muy bueno en la película, porque conecta esa conversación tan controversial que se desarrolla como al principio de la película, cuando Oppenheimer está haciendo todo el tema de la recopilación de sus antecedentes con el proyecto Manhattan, lo que fue antes del proyecto Manhattan, lo que fue durante y lo que fue después. Y metiéndome aquí en este tema del proyecto Manhattan, otra pregunta para nuestro experto en historia, Julián Patiño. Eh, ¿Aproximadamente cuánto se invirtió en este proyecto? Porque este tema de la industria armamentista nuclear es un tema polémico porque se cuestiona el cómo los gobiernos tienen para financiar estos programas que son bastante costosos, pero aún así sigue habiendo tanta pobreza a nivel mundial. Entonces, más o menos, Julian, ¿cuánto costó todo este proyecto, el proyecto Manhattan, la prueba Trinity, obviamente la producción de las bombas? ¿Cuánto más o menos fue y realmente cree usted que sea proporcional el gasto que se hizo para lo que se necesitaba?
Bueno, teniendo en cuenta que fue hace casi 80 años, fue más de 80 años el hecho del proyecto Manhattan, y sin duda tener en cuenta que Estados Unidos en esa época tenía apenas como 15 años de haberse recuperado, incluso menos, de la Gran Depresión. Entonces sin duda el esfuerzo económico que tuvo que hacer Estados Unidos fue bastante amplio y bastante complicado. En esa época, Estados Unidos invirtió en el proyecto Manhattan 2.000 millones de dólares, lo cual si lo traducimos con la inflación, actualmente serían 25.000 a 30.000 millones de dólares actuales, siendo así uno de los proyectos con una financiación alta, ha sido uno de los proyectos más caros de la historia. En este proyecto, ese presupuesto cubrió la construcción de las instalaciones de Los Álamos, de Oak Ridge, de Hanford, todo este tipo de investigación científica y desarrollo de tecnología nuclear también fue presupuestada. También este presupuesto cubrió los costos de extracción y enriquecimiento de uranio y plutonio. También pagó los salarios de más de 130.000 personas involucradas. Aparte de los científicos, que era una parte primordial del proyecto, también tuvieron que tener en cuenta ingenieros, militares, obreros, porque aparte del proyecto investigativo como tal, también tenían que evitar que las otras potencias y que los otros países en la guerra como que se enteraran, y también tenían que proteger la zona. Asimismo, también invirtieron en operaciones de seguridad y secretismo para mantener el proyecto oculto durante la guerra, aunque pues la película nos deja ver que se les escapa un espía soviético dentro de la preparación y dentro de la investigación de la bomba nuclear. Entonces como que de cierta forma el proyecto Manhattan en ese aspecto llegó como a fallar de alguna forma, pero sin duda ha sido un proyecto que dejó un gran precio, un costo bastante alto. Y pues hablando ya, dejando un poco de lado lo económico, este proyecto Manhattan empieza gracias a la carta Einstein-Slizar. Es una carta que alerta a Roosevelt sobre la posibilidad que Alemania desarrolle una bomba nuclear. Sabemos que en esa época ya estábamos culminando la Segunda Guerra Mundial, y pues en ese entonces estábamos la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética. Entonces todos esos países habían entrado en guerra para intentar buscar una bomba atómica para pues como artillería, pero Alemania se está adelantando. Entonces, gracias a esto, Estados Unidos también se quiso meter en la carrera y hacer un proyecto secreto. Aquel programa secreto fue denominado el Proyecto Manhattan, que fue el proyecto para poder construir las bombas y las armas nucleares. Eh, Otro de los factores fundamentales de este proyecto Manhattan fue la base de Los Álamos. Es ubicada en Nuevo México, fue el laboratorio donde Oppenheimer y la mayoría de los científicos diseñaron la bomba atómica. Y ahí llegamos a la prueba Trinity, la primera detonación de una bomba nuclear, que fue en el desierto de Nuevo México. Esta prueba era para saber si la bomba funcionaba o no, porque pues existía la posibilidad de que la bomba funcionara, pero también está la posibilidad de que lo único que hiciera era que el uranio y los diferentes átomos quedaran ahí como en el aire, pero sin hacer ningún tipo de bomba, por así decirlo, que no tuviera el funcionamiento esperado. Y bueno, ya este proyecto Manhattan terminó con los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, producidos el 6 y 9 de agosto de 1945. Bueno, así Bueno, termina, un poco pesado. sí, Un poco pesado con los ataques hacia las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pero yo quiero saber cómo se manejó ese tema cuando se lanzaron esas bombas, porque son saltos temporales que se utilizó en la película, o sea, tanto se utilizó un salto al presente, pasado y futuro con unas transparencias muy rápidas. También hablar y que nos expliques, Pipe, sobre las impresiones de los rostros de los actores. También el humo, fuego y también agua para expresar el conflicto interno del protagonista. Bueno, sí, sin dudas creo que tocaste probablemente una de las mejores partes de la película, y es que obviamente la conclusión de
todo este proyecto que venimos manejando durante toda la historia de Robert Oppenheimer, que lo vivimos desde su proyecto en Cambridge, de cómo fue viajando, de cómo empezó a relacionarse con diferentes personas y todo concluyera con el estallido de Trinity. Obviamente todo esto en la película lo retratan de manera muy, muy, muy pausada y para darnos toda esa impresión y darnos todo ese impacto que merece un evento de tal magnitud. Así como tú lo decías, tiene sus diferentes saltos temporales y sobre todo hay que destacar la actuación de cada uno de los personajes durante esta escena. Obviamente el personaje principal, Robert Oppenheimer, es el que más destaca durante esta misma, ya que a pesar de que incluso escuchábamos cómo el resto celebraba y demás, nosotros sabemos que dentro de la cabeza de Robert Oppenheimer no todo es felicidad. Después del estallido de lo que es Trinity, empezamos a ver cómo esto le empieza a afectar de gran manera. Ya ahora para efectos técnicos y hablando más del evento en sí, lo que hizo Christopher Nolan fue bastante ingenioso. Obviamente, como ya les mencioné, él trabajó en películas de alto renombre y sabe manejar el tema, sobre todo de las explosiones, ¿no? Y obviamente muchos se preguntarán, no, pero ¿cómo hicieron para recrear una explosión de manera tan exacta? Porque realmente es una escena increíble en donde se ven los destellos de luz, o sea, te genera el impacto, prácticamente es una experiencia totalmente inmersiva. Pues, ¿qué fue lo que hizo exactamente? Él en vez de usar CGI, que evidentemente es mucho más sencillo, ya que obviamente son efectos artificiales, él lo que construyó fue obviamente algo físico y lo estableció de tal manera de que con diferentes ángulos y con diferentes velocidades se pudiera ver de forma tan realista. Y por eso es que la capacidad técnica para llevar todo eso es extremadamente ingenioso. También obviamente el tema de la construcción de la bomba, o sea, realmente tú te crees todo eso, tú te crees el cuento, todo parece demasiado correcto. Así que, pues, la verdad es que un proyecto gigantesco, el desarrollado por Christopher Nolan y sobre todo, pues, el tema de Cillian Murphy, que en esos momentos de pausa y en esos momentos como de presión, tú logras sentir esa presión junto con el actor principal. Bueno, pues es un gran contexto. Me parece que tuvimos a los invitados correctos para esta transmisión, porque es una película que, si bien no es solamente la parte histórica, obviamente todo el contexto que conlleva eh, conocer la vida de Robert Oppenheimer, también está la parte cinematográfica, como el director Christopher Nolan, que nos tiene acostumbrados a grandes obras, utilizó todos estos avances del siglo XXI a su favor. El tema, como tú lo mencionabas, Felipe, em, las luces, los efectos, pues el tema de las iluminaciones, obviamente el cambio de blanco y negro a color para poner esa distinción de cómo se desarrollaría la historia. Me parece una película muy completa. Lastimosamente se nos va acabando poco a poco ya el tiempo al aire, pero me gustaría cerrar esta emisión tan bonita, tan exitosa, conociendo obviamente ya desde su subjetividad, ya dejando de lado lo que ustedes conocen, lo que ustedes han estudiado, cómo se han especializado, desde su punto de audiencia, no como los expertos, sino desde la audiencia que ustedes también representan. ¿Qué les pareció esta película? ¿La recomendarían obviamente para verla, para que las personas que nos están escuchando hasta ahora la vean, a pesar de que dura 3 horas? Es una película bastante interesante. ¿Por qué recomendarían verla? Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, voy a iniciar yo. Pues la verdad es que sí, como audiencia es algo diferente, es algo que necesitaba la industria, porque como lo decía al inicio de la transmisión, era una época en donde sobre todo las películas de superhéroes, el suspenso y demás, o sea, eran géneros como que iban a la fija, ¿sí? No tomaban riesgos de, obviamente, un tema tan importante como es la Segunda Guerra Mundial y un personaje tan problemático como lo es Robert Oppenheimer. Así que como fan,
realmente este tipo de películas son un aire fresco y la verdad que sí, seguir viendo ese tipo de películas es importante, apoyar diferentes proyectos, así que sí, totalmente recomendadísima. Obviamente requiere su cierto intelectualidad, ¿no? Porque obviamente hay que estar muy pendiente de las 3 horas para no perderte de ningún detalle, pero es una película que totalmente vale la pena. Perfecto. ¿Y qué nos puede decir Julian respecto a esto? Bueno, sin duda es una película que recomiendo a todas las personas para ver y sobre todo si te interesan los temas como de la Primera o Segunda Guerra Mundial, si te atrae la física, siento que es una gran película donde puedes llegar a entender ciertos procesos. Siento que es una película que tiene un poquito de todo, tiene parte política, tiene parte moral, tiene parte física, tiene parte histórica. Siento que es una película que logra combinar y fusionar varios conceptos de nuestra vida, así que es una gran película y sin duda gran trabajo tanto como de los actores como el director, así que sin duda es una gran película que pues obviamente toca tener un buen tiempo para dedicarle y su proceso intelectual detrás y pues estar bien contextualizado porque posiblemente uno se llega a perder en caso de no tener algún tipo de concepto previo o llegarse a perder en el medio de la película. Así que sin duda es una gran película que te llena de muchos conocimientos y sin duda te permite abarcar un gran mundo como es el mundo de la física y de la historia. Perfecto. Muchas gracias por ese comentario, por esos comentarios tan completos, tan objetivos. Jimmy, tu comentario de la película, ¿la recomendarías, no la recomendarías? Desde la perspectiva de fan. Bueno, yo sí la recomiendo. O sea, es una película que al principio van a pensar que es aburrida, pero ya cuando les vas agarrando cariño a esta película, pues la vas a terminar viéndola. Y sí, digo que esta película hay que tomarle su tiempo, porque obviamente esta película Oppenheimer no es una película muy fácil de entender. Hay ciertos puntos que mucha de la audiencia se van a perder y no van a entender. O sea, hay que dedicarle mucha atención a esta película para entender qué mensaje, qué ética, qué enseñanza está enviando la película. Porque no solamente crear la bomba atómica y ya, se creó la bomba atómica, ya sé quién es Oppenheimer, que uno llega a preguntar quién es Oppenheimer, no, el creador de la bomba atómica. Sí, pero ¿qué más hizo Oppenheimer cuando estaba creando la bomba atómica? Entonces, esta película la recomiendo 100%. Aguantes en 3 horas. Si quieren, pueden verla unas 2, 3 veces, pero muy recomendable esta película. Ok, quiero hacer, o bueno, recalcar el tema de la ética. Creo que más allá de ver cómo se creó la pues, primer bomba atómica, bueno, cómo se inició esta carrera armamentista nuclear, nos muestra esta parte moral de Oppenheimer. Nos muestra cómo él enfatiza constantemente después de la creación, me he convertido en la muerte, le he dado el poder a la humanidad de destruirse y siento que para la moralidad del ser humano es un peso muy fuerte con el que no todas las personas pueden cargar. Yo también recomendaría la película, me encantó. Las escenas son muy complementadas, son muy completas y los efectos, creo que sobran los comentarios. Son efectos increíbles. Christopher Nolan nunca decepciona, pero cada vez más deja la vara más alta tras cada película. Y bueno, lastimosamente tenemos que despedirnos de lo que fue este capítulo en el Rincón del Fan, agradeciéndole primero que todo al Politécnico Gran Colombiano por permitirnos y abrirnos este espacio para transmitir este programa y también a nuestros invitados especiales, nuestro experto cinematográfico Felipe Mayorga y obviamente nuestro historiador experto Julián Patiño por venir a contextualizarnos sobre esta película y obviamente darnos un panorama mucho más amplio. Señores, muy buenas noches y obviamente a mi infantable compañero de estudio, a Jimmy Rivera también, mandándole una
calurosa despedida. Quien les habló fue Juanes. Con permiso, chao, chao.